Muy buenas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este segundo programa de la temporada de Ávila es así de natural. A mi derecha, como no podía ser de otra manera, Vicente García, muy buenas. Hola, buenas, aquí estamos. Hoy vamos a hablar de una ruta que creo que no la has hecho en pleno otoño ni en pleno invierno, porque te he visto de manga corta. ¿Dónde nos vamos a ir, Vicente? Bueno, pues aunque te parezca mentira, la ruta está hecha cercano al invierno ya. Ah, mira. Lo que pasa es que es uno de estos días buenos que tenemos y que el cambio climático está propiciando. Nos vamos a ir pues al nacimiento del Alberche casi, a una ermita muy desconocida para algunos, que está medio derruida, pero que tiene mucha historia. Bueno, vamos a dejar ahí sin decir qué ermita se trata, porque luego también vamos a tener nuestras secciones habituales con algunas obras. ¿Qué obras nos has traído, Vicente, en esta ocasión? Pues tenemos 3 libros distintos y igual de interesantes todos. Uno trata sobre la ruta de Santiago, del Camino de Santiago, pero visto bajo un punto de vista totalmente diferente a los que estamos acostumbrados, que luego lo iremos viendo. Otro es el cuadernillo del Cárabo, que sabéis que es lo edita la revista Quercus. Quercus lo editaba antes, pero está muy vinculado con él. El Cárabo es un cuadernillo de naturaleza muy interesante, y vamos a hablar hoy de una rapaz también muy curiosa y que podemos contemplar también aquí en la provincia de Ávila. Es este que tenemos en pantalla. Pues como veis es un mochuelo, hablaremos de él un poquito y el Cárabo nos irá desvelando todos sus misterios y cosas muy, muy curiosas sobre él. Y luego también traes otro libro muy diferente, Vicente, sí, que no estamos muy acostumbrados a este tipo de libros, que no vienen tanta fotografía dentro, ¿no? ¿Qué se trata? Pues es también un libro muy interesante y vamos a hablar un poco sobre el bisonte, es decir, ese que está pintado en las cuevas de Altamira y en otras más, y sobre un proyecto muy interesante que tienen entre otras personas Benigno Varillas, que es el autor de este libro, de reintroducirle en la península ibérica, y sobre el cual también hay mucha polémica, de la que hablaremos a medida que veamos el libro. Nos gusta la polémica también en este programa, Vicente. Luego hablaremos de todo ello. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta aquí con todo lo que les hemos traído y preparado. Ya estamos de vuelta, aquí en Ávila es así de natural, y antes de la publicidad les hemos dejado con esa intriga de cuál sería la ruta que nos trae Vicente. Vicente nos ha dicho que han ido a las ruinas de una ermita, pero ¿qué ermita, Vicente? Sácanos de dudas. Sí, pues mira, es una ermita, bueno, Ávila tiene mucho patrimonio ecológico, pero también etnográfico, y bueno, por desgracia, muchas de las ermitas que había en el pasado y que eran muy florecientes, pues hoy día están medio derruidas, abandonadas, entre otras cosas porque se situaban en sitios que, vamos, parece imposible que se hagan ermitas en estos lugares, como vamos a ver en el vídeo de hoy. Y se trata de la Ermita de la Piedad, o más bien de las ruinas de la Ermita de la Piedad. Pero vamos a ver en el documental pues mucha naturaleza, paisajes espectaculares y extraordinarios, y también vamos a conocer un poquito más de la ermita y de la historia. Hoy nos dirigimos en busca de los restos de una ermita situada muy cerca del nacimiento del río Alberche. Salimos de Ávila, pasamos por Solosancho, La Hija de Dios, Menga Muñoz,
Cepeda de la Mora, Garganta del Villar, hacia San Martín de la Vega del Alberche y subiremos por el puerto de Chía. Pero antes vamos a parar un momento. Hemos hecho una pequeña parada antes de iniciar la ruta para ver esta pasarela. Estamos casi en el nacimiento del Alberche, ya tiene algo de agua por aquí, pero bueno, estos puentes construidos antiguamente no se los llevan las riadas y los que construyen ahora parecen más frágiles. Impresionante esta pasarela. La mañana aún es fría y por aquí el río ya comienza a tener algo de caudal. Uno de sus primeros afluentes se encuentra al lado de la ermita a la que pretendemos subir. Es el Alberche, uno de los ríos más emblemáticos de la provincia, y en su parte alta forma interesantes meandros atípicos en las cuencas altas como esta. Después de la parada inicial, subimos por el puerto de Chía, aparcamos el coche y nos dirigimos monte arriba por un camino bien trazado que nos llevará más de 2 horas, porque iremos parando para fotografiar el paisaje a medida que ascendemos. Pasamos por un pinar de repoblación y después son los fiordos la especie dominante, capaz de soportar las inclemencias térmicas y el viento a estas alturas. Desde aquí observamos el macizo gredense y una buena panorámica de la fosa tectónica de Garganta del Villar. También se ve a lo lejos San Martín de la Vega del Alberche y numerosas praderas. En la planicie, el río serpentea por los meandros y nos ofrece un paisaje único y sugerente. Los piornos serranos se mezclan con amplias extensiones de cernales. Entre algunos pinos, prados y piornales ya vemos los restos de la ermita, situada en un enclave estratégico a 1700 metros de altitud.
El origen de esta construcción se atribuye a la gran devoción existente a la Virgen de la Piedad a finales del siglo XV, época en la que se edificó en el monte del mismo nombre, y donde se celebraba todos los años una romería el 15 de septiembre. Las extremas condiciones climatológicas del lugar hicieron necesarias numerosas restauraciones a lo largo del tiempo, datándose en 1831 el último intento de conservación y derrumbándose posteriormente, hasta quedar solo los restos que contemplamos hoy. La imagen que contenía la ermita se encuentra actualmente en San Martín de la Vega del Alberche. Nos encontramos en los restos de la ermita de la Piedad. Es increíble que se decidieran a hacer una ermita aquí a estas alturas. Estamos muy cerquita de los 2000 metros de altitud. Entonces el paisaje es espectacular, como os podéis imaginar desde aquí. Ahora vamos a hacer un recorrido para que lo veáis y vamos a ir en busca de una cascada que hay muy cerca de aquí, en el arroyo de la Piedad. Como veis es arroyo del mismo nombre y es la cascada del arroyo de la Piedad. Y vamos a intentar acceder a ella. La bajada hacia el arroyo resulta algo complicada. Caminamos ahora sobre numerosas piedras móviles, producto seguramente de un fuerte glaciarismo, e incluso podrían ser partes de las morrenas laterales de un antiguo glaciar. Los prados aquí, casi siempre frescos, ofrecen un manjar apetecible para las vacas. La ermita en el pasado contaba con una buena cabaña ganadera, según atestiguan los escritos históricos. Viene la vaca detrás de ti. Acompañamos al arroyo aguas abajo, ya sin ningún tipo de camino y tratando de no tropezar, ya que no existe señalización alguna para llegar al salto de agua. Cada paso que damos nos introduce más aún en el que consideramos el antiguo fondo glaciar.
Ahora buscamos un lugar desde el que contemplar la caída del agua sin mucho riesgo, porque el terreno es peligroso y la altura hasta el fondo de la cascada bastante notable. Desde aquí contemplamos el enorme desnivel y la compleja orografía de este enclave. Algunos sauces se aferran a la roca y se protegen también de los vientos dominantes, echando raíces en el fondo del cañón que el agua ha formado. La gran cantidad de rocas sueltas haría imposible una subida por aquí, aunque antes de iniciar la ruta por el camino que lo hemos hecho, nos habíamos planteado el ascenso haciéndolo por el arroyo. El agua se desploma por un notable precipicio de rocas graníticas, castigadas por el paso del tiempo y la climatología reinante a estas alturas. Hemos llegado a la Cascada de la Piedad. Es un recorrido un poco complicado, la última parte, no aconsejable para gente poco preparada porque, bueno, las piedras están muy fragmentadas, es una zona muy dura, climatológicamente hablando, con lo cual el granito que tenemos aquí no es un granito muy fuerte, muy compacto, y se ve que con el hielo y las condiciones climáticas de aquí está muy fragmentado. Hay bloques que se desprenden, rocas que caen abajo, y por eso no aconsejamos su visita, salvo gente que esté un poco acostumbrada a andar entre montes y matorrales. Hoy no tiene mucho agua esta cascada porque ha habido bastante sequía, pero en su máximo esplendor es espectacular. En primavera, esta misma primavera, hemos visto la cascada llena de agua y mucho más atractiva que ahora. No obstante, el paisaje es impresionante. Desde aquí vemos gredos, todo la parte principal y la parte alta del río Alberche, y el arroyo de la Piedad es uno de los afluentes del Alberche, que así aparentemente, incluso con la poca lluvia que ha caído, trae bastante agua. Cuando las precipitaciones son más abundantes resulta espectacular y el sonido ensordecedor. Vamos al camino de regreso, que me imagino que será igual de complicado que por el que hemos bajado. La humedad de este rincón queda patente con la presencia de helechos que aprovechan el agua. También existe por aquí una especie interesante, como es el Senecio coincirroi, un endemismo gredense citado por vez primera en Hoyo Casero, y en los prados superiores el mucho más común quitameriendas nos anuncia ya el invierno.
nos paramos un momento en la antigua plaza de toros que tuvo la ermita, hoy día utilizada como encerradero de ganado, pero que en sus buenos tiempos debió ser muy visitada y concurrida, sobre todo el día de la fiesta grande. Nos detenemos de nuevo a contemplar el paisaje y vemos una excelente panorámica de Gredos. En primer plano los piornales y un bosque de pinos, casi en su límite de altitud soportable, que se estima en unos 2000 metros. Algunos agáricos son capaces de romper el suelo compacto de los cernurnales y emergen a la superficie. Una cría de culebra de escalera se atraviesa en nuestro camino desperezándose y aprovechando el tibio sol de la mañana. Y un insecto colorido, el grillo de matorral, huye de nuestra presencia sin saber que no queremos molestarle. Regresamos ya en busca del coche y atrás, en lo alto del cerro, dejamos mimetizada entre el paisaje pétreo a la ermita de la Piedad, a la que tal vez algún día se decida restaurar. Nunca se sabe. La Ermita de la Piedad, hasta allí se ha ido Vicente García y todo un equipo, porque siempre nombramos a todo ese equipo, Vicente, que va contigo, ¿no? Y disfrutáis. Sí. Lo que te decía al principio, que ibais en manga corta y parece que es verano en Ávila, porque claro, la imagen, el frío, si hacía frío ese día no se traspasa, todavía en el vídeo no se nota. Pero me decías que lo hicisteis por el otoño. Sí, sí, está hecho en otoño y luego, ¿sabes lo que ocurre también con este tiempo? Pues que hay un efecto que se llama inversión térmica, que hay veces que el aire frío baja a los valles y el cálido se queda en la montaña. Entonces hay incluso más temperatura en las zonas altas que en las zonas bajas. Y ese debió ser uno de los días que nos tocó. ¿Por qué decidisteis, Vicente, hacer esta ruta? ¿La teníais ya en mente o alguien os habló de esa ermita, de esas ruinas? Sí, pues la verdad es que en el libro que hicimos sobre el Alberche fuimos una visita rápida, sobre todo mi compañero José Luis a hacer fotografía, y resultó muy interesante las ruinas que había alrededor. Entonces estudiamos un poquito más sobre esa ermita, bueno, no sabíamos realmente primero si era una ermita o no, pero lo sospechábamos. Estuvimos mirando un poco de documentación y vimos que había sido una ermita muy floreciente en tiempos pasados y bueno, decidimos preparar una ruta hacia allá. Esa ruta que parece así sencillita, se os ve ahí caminando por el caminito ahí como si fuera eso muy sencillo, pero creo que os encontrasteis bastantes dificultades. Sí, sobre todo a la hora de ver una cascada que hay más para abajo de la ermita. ¿Está cercana esa cascada a la ermita o todavía...? Cercana, pero complicado, la bajada. La ruta hasta la ermita no es complicada, sí que es un poquito larga, porque es un camino, como hemos visto en el documental, que hay que subir andando.
y bueno, nos puede llevar hora y media, 2 horas, y nosotros con las cámaras, como ya sabes, pues una ruta que se prevé en 2 horas para nosotros puede ser 3 o 4. Hay que ir con tranquilidad, ¿no? Hay que ir con tranquilidad y vamos parando, haciendo fotografías, cogiendo vídeos. Entonces la subida hasta la ermita no está mal. No sé si tiene algún punto que te indique cómo llegar a la ermita, porque me imagino que en su época era una ermita pues muy importante para la zona. Sí, según la documentación que hemos estado mirando, normalmente todos los reportajes que hacemos, sobre todo si vamos a algún punto emblemático, pues nos documentamos antes bien para informar también a los espectadores que lo conozcan mejor. Y sí, fue una ermita, bueno, yo creo que alrededor del siglo XV, cuando se construyó y estaba en pleno apogeo, pero una ermita importante de la zona. Había mucha peregrinación, creo que era un 15 de septiembre o algo así, que era la fiesta grande, y subían no solo de San Martín de la Vega de Alberche, sino de pueblos de alrededor, a hacer una peregrinación porque tenían mucha devoción a la Virgen de la Piedad. Y entonces tuvo hasta cabaña ganadera, tenía vacas, tenía ovejas, debía ser una ermita floreciente, incluso un santero que, según la documentación, se construyó luego una casa aledaña para él, para que cuidara de la ermita, e incluso una plaza de toros por debajo de la ermita. El día de la fiesta grande celebraban algún encierro o alguna corrida de toros. Lo hacían todo en la zona, ¿no? Sí, próximo. Sí, y muy visitada, y se intentó, bueno, las inclemencias, como hemos visto, están 1.700 metros, en pleno casi Sierra de Gredos, pues el hielo, el agua, la nieve, mantener eso ahí es muy complicado. Y hubo unos cuantos intentos de restauración porque empezó a caerse, se gastó bastante dinero en restaurarla, pero bueno, llegó un momento ya que era imposible y empezó a caerse hasta las ruinas que vemos hoy día ahí. Creo recordar que en el vídeo decéis que es del siglo XV, que por 1800 y algo se intentó, ¿no?, reconstruir, restaurar, pero no se pudo. No sé si la imagen, creo que también lo contáis en el vídeo, la imagen de la Piedad que está allí, ¿dónde está ahora mismo? ¿Dónde se puede ir a visitar? Sí, pues está en la iglesia de San Martín de la Vega de Alberche. Antes de que sufriera la ruina total, pues bueno, se recuperó parte del retablo y sobre todo la imagen, que es la que se veneraba. Y bueno, ahora en vez de venerarla en la ermita, lo veneran en la iglesia, que lo tienen más cerca también. Una vez que os situáis en esa ermita, ¿la cascada también cuando hicisteis el libro ya teníais conocimiento o con alguno de vosotros del equipo os dijo, pues muy cerca está la cascada, vamos a acercarnos? Sí, ya conocíamos la cascada, lo que pasa es que desde otros sitios no habíamos visitado desde ahí. Pero bueno, mi amigo José Luis, que se conoce la provincia mucho mejor que yo no sé si hay algún rincón que no se conozca, es el que nos indicó un poco por dónde se iba, y la verdad es que la bajada desde la ermita hacia la cascada es un poquito complicada. Hay mucho camino hacia la cascada, la bajada no sé si... O sea, no podemos ir, gente que a lo mejor no estemos acostumbrados a tanto andar, ¿no? No se puede ir, porque corremos riesgo. Sí, bueno, no es un riesgo excesivo, pero según la vista que tenemos allí, donde está situada la Plaza de Toros, bueno, tiene todas las pintas de que es un antiguo glaciar, como unos cuantos que hay por Gredos, sobre todo en la Serrota, pero ahí debió ser un antiguo glaciar, tal vez no de muchas dimensiones, pero la cantidad de rocas sueltas y de pequeño tamaño que hay a los lados, pues nos indica que son morrenas laterales de ese glaciar, y el fondo que tiene en forma de V pues es típico de un glaciar antiguo. Entonces, todas esas piedras están sueltas. Entonces, la bajada hacia la cascada nos encontramos tanto con las morrenas laterales, que suponemos nosotros que son, más la morrena frontal, unas piedras que si las pisas pues te puedes bajar para abajo. Rodando, ¿no? Y bueno, para ver bien la cascada hay también que situarse al lado de un precipicio, como hemos visto, bueno, precipicio entre comillas, pero si te caes desde ahí te matas, por supuesto. Entonces, bueno, no es que sea una ruta crítica de dificultad, pero sí para tomárselo con mucho cuidado. ¿Cuál es la época del año, Vicente, cuando lleva más agua la cascada? Porque en el vídeo sí que es verdad que se ve agua, pero decís que hay otras épocas en las que lleva más. Sí, normalmente todo depende, por supuesto, de lo que llueva, la nieve. ¿No? Si por ejemplo ha nevado mucho por la zona, pues la época de hielo es cuando mejor se puede ver la cascada. Y si no, incluso cuando nos fuimos nosotros, que era una época casi de sequía, que había llovido muy poquito, pues bueno, se contemplaba la caída de la cascada y resultaba muy llamativa. Durante el camino, Vicente, ¿qué tipo de fauna, flora nos podemos
encontrar y especies? Sí, pues mira, encontramos, como la subida es bastante notable, entonces subimos por el puerto de Chía, como hemos visto, y bueno, ahí podemos ver casi varios pisos climáticos, digamos. Una zona de pinares, de pino silvestre que suele subir a bastante altitud, aguanta hasta los 2000 metros casi, incluso hay pinares de más de 2000 metros, pues podemos ver una zona de pino silvestre. Luego, cuando el pino casi no aguanta o hay zonas de más inclemencias térmicas, pues vemos a los piornos, que en este caso no son muy altos porque el viento azota bastante, entonces el piorno se adapta, queda abajo y se adapta perfectamente. Se adapta al clima, sí, sí. al terreno. Y luego una zona de praderas, de cernunales, que es una hierba muy dura, en la cual está también entre los piornos y los pinares, es decir, podemos ver 3 tipos de vegetación en la zona y, por supuesto, unos paisajes desde la ermita espectaculares. Pues Vicente, para cerrar este apartado, animamos a la gente, ¿no?, a que vaya por lo menos a ver esos paisajes de los que nos hablas. Sí, por lo menos pueden visitar la ermita, siempre pues, que se acompañen de un guía porque el camino está bastante claro hasta una zona de pinares, pero luego hay que saber dónde está realmente la ermita. Pero hasta la ermita no tiene mucha dificultad. Por supuesto, a lo que animamos siempre es, si van, a respetar la naturaleza, dejarlo todo como está o incluso mejor, es decir, si vemos alguna lata que no hemos visto en este caso, pues retirarla y llevárnosla, porque yo insisto, la naturaleza debe ser para quien sabe disfrutar de ella, pero cuidarla también. Pues ya lo saben, que hay que cuidar y disfrutar de la naturaleza. Nos vamos a ir a publicidad, pero no se vayan muy lejos, que a la vuelta vamos a hablarles de unas cuantas obras que nos ha traído Vicente García. Después de hacer nuestra ruta, en esta ocasión por la zona aledaña de la Ermita de la Piedad, ahora vamos a centrarnos en otra de nuestras secciones importantes, como es la de los libros, que siempre Vicente pues, nos trae las últimas novedades, también con un aspecto natural de algún modo. ¿Y qué nos has traído, Vicente? Creo que nos vamos a seguir yendo de ruta, ¿no?, con uno de ellos. Sí, vámonos de ruta, pero una ruta muy peculiar va a ser. Sí, pues mira, se trata el primer libro que vamos a presentar es este, como veis, Mirabilia, y habla del Camino de Santiago, pero bajo un punto de vista totalmente diferente, porque estamos acostumbrados al Camino de Santiago a ver rutas, gastronomía, cómo acceder a él, hostales y posadas, pero este es un libro muy peculiar, porque trata sobre todo de leyendas y de historias que ocurren alrededor del Camino de Santiago. O sea, leyendas que se llevan oyendo desde hace tiempo. Sí. Hay algunas que son históricas y otras que son un poco ficticias, pero que ocurren durante el camino. Es decir, es una guía pues, para el peregrino que conozca todo lo que ocurre en el Camino de Santiago. No el típico dice, bueno, voy por esta ruta, no. Entonces, por ejemplo, vamos a mencionar un par de historias que ocurren aquí. Vamos a ello. Una de ellas, por ejemplo, es sobre un monje, un prior de un convento que había cercano al Camino de Santiago, que se quedó dormido después de comer, se fue a una encina, se durmió y cuando despertó regresó al monasterio y vio que todo lo que había ahí no era, es decir, no conocía a nadie, había cambiado todo, y resulta que había estado 200 años durmiendo, entonces fue al monasterio, habló un poco de él y vieron los que había allí que realmente había un monje que había desaparecido hace 200 años y lo volvieron a nombrar prior. Luego hay otra historia también que es del gigante Gargantúa, que es esto que estamos viendo ahora en imagen, que era un gigante que había 6 peregrinos que se quedaron dormidos y entre unas berzas, exactamente, llegó el gigante, los cogió y se los metió en la boca y se los intentó comer. Entonces agarraron los peregrinos a sus dientes y al final consiguieron escaparse. Entonces son historias como esta, por ejemplo, que estamos viendo, que tiene algo de histórico también, que es de un caballero que en uno de los caminos de Santiago había un puente
Entonces, los caballeros andantes, como sabéis por la historia de Don Quijote y tal, defendían a sus amadas bucólicas, entonces se plantó el caballero ese en el puente y no dejaba pasar a nadie porque decía que pues, su amada era la más bella y tal. Entonces llegó tal fama el hombre ese que incluso se juntaron más gente a su alrededor para defender el puente. Y ya tuvo que tomar cartas en el asunto del rey que había entonces, porque es que no dejaba pasar a nadie, y entonces producía unos daños tremendos y tuvieron que expulsarle de ahí. Entonces son historias muy curiosas, también habla algo de astronomía, también de naturaleza, pero además está ilustrado, como hemos visto también, con ejemplos de grabados antiguos, sí. Con lo cual es un libro muy interesante a nivel tanto visual, porque esos grabados nos recuerdan historias antiguas del pasado, y luego lo que cuenta también pues te engancha, es decir, empiezas a leerlo y bueno, es muy curioso, es un punto de vista totalmente distinto, es de Editorial Anaya, de su guía de viajes, que es más bien reciente, Anaya Touring, que es una nueva sección que ha sacado Anaya, y bueno, tiene viajes, nos han enviado algunos libros más, pero sí. Por desgracia el programa no da para más, porque si no nos tiraríamos aquí 24 horas presentando libros, pero ya lo haremos en próximos programas. Es un libro, Vicente, que si nos vamos directamente nosotros a hacer la ruta, ¿no? El Camino de Santiago, para irlo leyendo, ¿no? Cuando ya te vas a descansar, aunque sea un par de hojitas, ¿no? Sí, ya te digo, es un libro incluso para leértelo en casa antes de hacer el camino, ¿también? O incluso si no haces el camino también, porque hay historias curiosas y a mí me ha resultado bien, muy fácil de leer, porque te engancha, porque es a estilo de cuentos, pero de medievales, es decir, y las ilustraciones muy atractivas, como veis, incluso la portada pues ya llama la atención, es un libro especial. Especial, no sé si has tenido ocasión de hacer el Camino de Santiago, Vicente. El Camino de Santiago, a Santiago sí que he ido, pero el camino andando todavía desde aquí no lo he hecho. O sea, que ahí podemos ponerlo en lista, Vicente. Sí, pero vamos, yo tampoco soy adepto de... ¿Te gusta más otro tipo de...? No, de caminos y jubilaciones y años teresianos y cosas de ese tipo. Prefiero ir a ver la naturaleza a tu manera, ¿no? Con vuestro grupo. Sí. Bueno, Vicente, tenemos aquí otro ejemplar que también nos has traído en otras ocasiones. Sí, hacía mucho que no le traíamos. Sí. Se trata del Cárabo. Es, tanto como hemos hablado otras veces de la revista Quercus, a la cual tengo mucho cariño, pues el Cárabo también. Yo creo que casi desde que se fundó es una especie de cuadernillo, como sabéis, editado por Quercus, y es interesantísimo porque los dibujos, como veis, son a base de plumillas, muy curiosos, muy descriptivos, es decir, yo muchas veces digo que es mejor casi a veces un dibujo que una fotografía, porque en el dibujo puedes expresar tú realmente lo que quieres y darlo a conocer. Los dibujos son de Pierre Dehomme, que es un ilustrador francés famosísimo, tiene una edición en Francia del Cárabo, y esta revista está traducida por Teresa Biceto, que es una periodista muy implicada ambientalmente también, y fundada también por Benigno Varillas, que también es un escritor naturalista, aventurero, del cual hablaremos luego después, y es muy interesante. En esta ocasión el Cárabo nos habla del mochuelo, que es una de nuestras rapaces más pequeñitas. Y como curiosidad, bueno, pues hay muchas curiosidades sobre el mochuelo, que la revista El Cárabo, el cuadernillo del Cárabo, nos describe a la perfección. Es muy apta para niños, porque los dibujos son divertidos, incluso... Tienen un toque de humor, ¿no? Un toque humorístico, pero científicamente la información es impecable. Es decir, sí, que aunque tiene humor, no es que se estén riendo de nadie ni de nada. No, los hace, por eso es apta para niños, para mayores. A mí es un cuadernillo que me encanta y luego es coleccionable. Se vende a través de la página web suya, que estamos ahí viendo, elcarabo.com. Sí. ¿Vale? ¿Y cada cuánto más o menos sale una...? Es trimestral, pero te puedes suscribir durante un año y te lo mandan a casa trimestralmente. Y bueno, tiene un montón ya de protagonistas, porque normalmente en cada revista sale un protagonista. Este, por ejemplo, es el Cárabo, el mochuelo. El mochuelo. En la anterior era el pez espinoso o el gobio, que sí que le tenemos también por aquí, por nuestra provincia.
y nos ofrece datos muy curiosos. Por ejemplo, el cárabo es el mochuelo, en la revista está el cárabo, se demuestra que es un voraz depredador de ratones, de insectos perjudiciales, incluso... O sea, que es bueno para todo, ¿no? Incluso los romanos lo utilizaban de gato, digamos, es decir, le tenían que suelto le llevaban, por ahí. claro. Sí, porque puede correr también a gran velocidad y, bueno, puede comer una cantidad de... Estamos viendo ahora aquí todos los que pueden comer, ¿ves? Escarabajos. Sí. Y bueno, ha sufrido mucho, como todas las rapaces, y pues sobre todo por culpa del hombre siempre. Es decir, ¿Qué hemos hecho, el hombre Vicente? ¿Qué hemos hecho? Pocas veces hacemos las cosas bien para la naturaleza, pero bueno, sobre todo en concentraciones parcelarias brutales, es decir, hay concentraciones que se hacen bien, hay otras concentraciones que ahí lo estamos exactamente, viendo. Sobre todo se basa el cárabo en vivir en zonas donde hay algunos árboles, sotobosque. Entonces, en concentraciones parcelarias que se elimina todo esto y se deja como un erial todo, pues el mochuelo se ve obligado a irse, ¿no? A irse. Entonces, bueno... No encuentra alimento. Sí, y luego también por los pesticidas químicos, en los monocultivos, que se echan mucho, elimina los insectos que come. Entonces, lo está pasando bastante mal, como casi todas las rapaces que tenemos. Entonces, yo animo al cárabo o a suscribirse, o incluso ahora como regalo para estas fiestas, tanto a los niños como a la gente que le gusta la naturaleza. Yo creo que no hay mejor elemento y mejor cuadernillo que ver el cárabo, porque vamos, va a gustar a cualquiera que le guste un poquito. Y pequeños. Sí, un poquito la naturaleza, le va a gustar los protagonistas que tiene el cárabo. ¿Y el mochuelo, Vicente, en qué zona suele estar? Quiero decir, no sé si en Ávila hay mochuelo. Sí, tenemos mochuelos por aquí también. Está en zonas... es un poco caprichoso, digamos, o zonas de hierbas que no sean muy altas para poder cazar insectos, pero que tengan también matorral, y luego anida también en huecos de los árboles, frenos, por ejemplo, deteriorados se puede encontrar, y entonces si no encuentra árboles donde anidar, es capaz incluso de meterse en huecos de paredes semiderruidas, es decir, muy versátil en cuanto al lugar donde anidar. Y luego es una de las rapaces nocturnas, así digo entre comillas, que podemos verla incluso en el día. Los demás no es fácil ver, pero el mochuelo sí. Y luego es capaz de girar la cabeza como casi todas las rapaces, como la niña del exorcista, está mirando así, da la vuelta completamente. O sea, que como te encuentres con uno, igual te gira la cabeza que te quedas... Sí. Y luego tiene un dibujo en la parte de atrás, que también se refleja aquí en la revista del cárabo, tiene un dibujo del mochuelo en la parte de atrás, que imita sus ojos, con lo cual si un depredador le ve por detrás, pues parece que es que le está mirando. O sea, que es una cosa, es como para camuflarse, pero para hacerse ver, ¿no? Sí, es muy interesante. Yo de luego aconsejo no solo este cuadernillo, sino que se suscriban al cárabo, porque... ¿Y se pueden, si se suscribe uno ahora, Vicente, puede pedir los anteriores? Sí, se puede. Sí, puedes pedir alguno de los anteriores. Ya te digo que, bueno, yo tengo una colección en casa tremenda, ¿no? Muchísimos ejemplares son de esto. Este es el número 93. ¿Los tienes todos, Vicente? Yo creo que casi todos. Me debe faltar tienes una amplia biblioteca. Sí, me debe faltar alguno, pero yo creo que casi todos. Y a través de su web, pues puedes ver los que hay, pedir números atrasados y los protagonistas. Sí, que siempre hay alguno que se puede despistar, ¿no? Y tener alguno que no tengas. Sí. Y bueno, ya espero con avidez el próximo número. Bueno, Vicente, pues nos vamos a hacer una pequeña pausa. Vemos ahí también la web para que alguien, si quiere entrar en elcárabo.com, pueda pues hacerse, ¿no?, con estos ejemplares. Nos vamos a ir un momentito a publicidad, pero a la vuelta, ya nos ha hablado antes Vicente de ese autor que nos va a sorprender con otra obra, y enseguida estamos de vuelta aquí, en Ávila es así de natural. Nos hemos quedado aquí unos minutos hojeando los libros de los que hemos hablado antes, aquí en Ávila es así de natural, pero nos queda hablar todavía de un ejemplar, Vicente, y nos decían los compañeros, ¿es sobre el búfalo? Digo, no, digo, es algo parecido, creo. ¿Qué es, Vicente? Sí, bueno, habla sobre el bisonte ibérico, que bueno, es casi sinónimo del búfalo. El búfalo bisonte tienen algunas características propias. Son casi iguales, son iguales. ¿Y por qué has traído esta obra? Sí, pues fíjate, es una obra, la última que ha publicado Benigno Varillas,
Y bueno, hay bastante polémica ahora en España sobre el bisonte ibérico, porque hay un grupo de personas, de naturalistas, ecologistas, de estudiosos, entre ellos Benigno Varillas, que opta por la recuperación del bisonte ibérico porque afirman que fue oriundo de la península ibérica, es decir, en las cuevas de Altamira vemos que hay pintadas de bisontes. Sí. Entonces hay otro grupo también de algunos científicos que lo niegan, que dicen que no hay confirmación de que el bisonte que existe actualmente en Europa sea el bisonte que hubo en Altamira. Entonces este libro de Benigno trata sobre ello, sobre todos los estudios, conoce a fondo toda la historia de los bisontes, tanto de los famosos que conocemos del oeste americano, habla de ellos, y del tristemente famoso Buffalo Bill, que fue un exterminador de tanto de indios como de bisontes, y bueno, nos cuenta en este libro que acabó prácticamente con todos los bisontes. En América se salvaron unos poquitos y gracias a ellos se ha podido reintroducir la especie. En Francia sí que creo que hay bisontes en libertad, en parte de Rusia, en Polonia, entonces hay, digamos, el bisonte europeo. Nos habla Benigno de que existe varios tipos de bisontes, el bisonte de bosque, el de pradera, con unas características bastante distintas. Esta obra, bueno, vamos a hablar un poco antes de Benigno Varillas, es decir, que no es, cuando habla del bisonte o habla de cualquier cosa, no es una persona neófita en el asunto. Es decir, voy a contaros algo de la biografía, solo algo, porque si no nos tiraríamos aquí hablando. Bueno, es uno de los periodistas ambientales que yo creo que fundó casi el periodismo ambiental. Cuando El País se fundó, el periódico El País, él fue uno de los primeros de plantilla que lanzó a la calle el periodismo ambiental, hablar de naturaleza en la prensa. También es el fundador del Cárabo, este que hemos visto antes. Sí, también fue el fundador. También es fundador del Cárabo, de la revista Quercus también, es decir, de muchísimo... es pionero en muchas ramas. Es biógrafo de Félix Rodríguez de la Fuente, que trajimos aquí hace en temporadas pasadas la última biografía de Félix, que precisamente está escrita por Benigno Varillas. Es un estudioso, bueno, tiene un montón de premios ambientales, más de 20 premios creo, de naturaleza, y no es precisamente un periodista de salón o de escritorio, que muchas veces de oficina. Sí, de oficina, que ante proyectos, por ejemplo, de instituciones, pues yo siempre hablo de que, bueno, que muchas veces proyectos institucionales se hacen desde la oficina, con lo cual no pueden ser buenos nunca. O sea, a él le gusta estar sobre el terreno. Bueno, ¿no? Y tanto sobre el terreno que se ha recorrido muchos de estos lugares donde existe el bisonte actualmente. Ha intentado introducir a nivel experimental en España también algunas granjas, entre comillas, de bisontes, pero él lo que quiere es que se reconozca el bisonte ibérico, el europeo que hay ahora, como el que estuvo en Altamira, para poder introducir en algunas zonas en estado salvaje o semisalvaje. ¿Aquí en España, Vicente, hay bisonte? ¿Hay ahora, se está volviendo? Sí, hay alguna granja de bisonte, pero lo que se pretende con todos estos estudios es que se diga que el bisonte realmente se reconozca como el bisonte que estuvo en Altamira. Es decir, los que lo niegan dicen que esas pinturas de Altamira no es el bisonte europeo que hay ahora, aunque genéticamente es complicado descubrirlo si eso o no es, pero tanto Benigno como otro grupo afirma que sí que lo es, y que sería muy interesante a nivel introductorio en algunos lugares de este bisonte, también para atraer al turismo. El bisonte puede comer mucha hojarasca de estas que nos quejamos ahora que quedan en algunos bosques y se prenden fuego los bosques. Sus patas también pisan las zonas para que no crezca mucho matorral, y a nivel de incluso de carne pues se puede utilizar. Bueno, hay que tener en cuenta que el bisonte, para que la gente sepa un poquito el tamaño que tiene, si un toro puede tener unos 500 kilos, este puede llegar a los 1000 casi, con lo cual es un ejemplar bastante notable. Y bueno, digo que no es periodista de salón porque ha hecho proyectos interesantísimos a nivel mundial. Por ejemplo, estuvo con los masáis en África, en Ngorongoro, para enseñarlos una buena temporada a respetar la naturaleza, es decir, a vivir de ella, pero respetarla. Respetándola. Sí, sí. Y luego habla mucho sobre el bisonte, pero bueno, tampoco vamos a explicar el libro entero, porque la gente no se lo va a comprar. Tiene que comprarlo porque es muy interesante. Habla mucho también de la interacción que tuvo Félix también cuando vio los bisontes de Altamira también,
cómo se desplazó también a ver bisontes en otros lugares, y bueno, es interesantísimo. El libro engancha mucho, y sobre todo lo que llama la atención es la cantidad de información exhaustiva que ofrece. Es decir, creo que merece la pena estudiar la introducción del bisonte como especie en España, si es que existió realmente, es como afirma Benigno, y desde luego todo lo que pone aquí te da... Está cotejado, ¿no? Está cotejado. Tiene una base. Tiene una base y bueno, te anima a pensar que sí, que el bisonte que aparece en Altamira era realmente el que se pretende introducir. Entonces, pues si la gente se anima, estamos viendo la página web, elcárabo.com. Ahí me imagino que puede acceder. Sí, ¿no? puede acceder a este libro y a otros muchos, porque este es uno de la serie de Recuperar lo Libre. Es una serie completa que se le llama Lo Libre, Benigno Barís. Entonces ha hecho bastantes libros y tiene previstos algunos más, que habla pues sobre diferentes temas, un poco como también el Paleolítico era el hombre salvaje, también habla Félix Rodríguez de la Fuente de él, que convivía con la naturaleza, el cazador pero real, no el de ahora, entre comillas, y que respetaba la naturaleza, incluso casi lloraba o rezaba a los animales que mataba. Y luego entró el neolítico, que más recolector, y empezó ya, según afirmaba Félix también, y bueno, Benigno también comenta, al entrar en el neolítico acabó con la libertad del cazador salvaje y libre, y empezó la destrucción de la naturaleza. Es decir, venimos casi empezando a destruir la naturaleza desde tiempos neolíticos. Bueno, Vicente, pues hemos hablado largo y tendido de estas 3 obras para que la gente vaya haciendo sus listas, porque oye, cada uno tiene sus gustos, y nosotros nos vamos a ir despidiendo. Vicente, ¿qué tienes ya entre manos? Cuéntanos algo, aunque no sea mucho. Sí, bueno, tenemos entre manos, sabes que no me gusta desvelar muchas cosas. Por eso te pregunto así en genérico. Y bueno, yo creo que podremos hacer también un resumen de lo que hemos ido viendo este año, y posteriormente sí que tenemos también una ruta muy curiosa también por tierras de Gredos, y con unos paisajes que nos van a impresionar. Bueno, pues intentaremos seguramente hacer un programa de resumen, ¿no?, de todo lo que ha sido esta última temporada, y también que tampoco se ha podido hacer en muchas ocasiones rutas, porque con toda la pandemia se nos ha puesto difícil, pero haremos algún programa así de resumen para que la gente, las rutas que hemos podido hacer, pues las tengan ahí en mente, y luego ya poco a poco Vicente ya está trabajando en esa siguiente ruta, elaborando el vídeo, haciendo la ruta, y nosotros nos volveremos a ver muy pronto aquí en Ávila es así de natural, así que no nos falten.